a la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Pero que muy buenas buscadores de misterio, bienvenidos una semana más a En la Búsqueda. He dicho José Antonio una semana más porque llevamos ya 3 semanas consecutivas poniendo el programa. Vamos a intentar que sea cada semana, si no se puede, pues no se puede, pero vamos a intentarlo. No te he presentado aún, ya estoy hablando de ti, así que voy a darte ese ratito para que tú también te presentes. Muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda, y además has empezado muy buenas buscadores. Has empezado con algo de si se puede, se puede o algo así, ¿no? Si se puede, se puede, si no se puede, pues no se puede. Pues no se puede. Lo intentaremos por nuestros buscadores, pero está claro que tal vez todas las semanas no se van a poder. Pero un momento, ahora que está, bueno, ya está de moda, es otro reboot de esto de coaching, de ten fe en ti y todo, ¿no? Pues cuando estés, tú que estás escuchando, cuando estés en una situación que te agobie, que no sabes si vas a poder hacerlo o no, recuerda las palabras de Yolanda. Si se puede, se puede. Y si no, pues no se puede. Yo me quito las gafas porque para ver el ordenador y... Sabes que es radio, la gente no se iba a dar cuenta, ya, ¿no? Bueno, pero yo lo digo. Ella se quita las gafas y yo agudizo la vista. Tú y yo vamos al revés. Yo para ver de cerca tengo que quitarme las gafas y tú para ver de cerca tienes que ponértelas. Así estamos. Digamos. Pues estamos... La edad. No, menos, es con penetración. O sea, lo que tú te hace falta, pues me sobra a mí y al revés. Bueno, antes de comenzar con las experiencias... ¿Qué quieres que te diga, José Antonio? ¿Qué quieres que te diga? ¿Algo? Te digo algo. Antes de comenzar con las experiencias de hoy, recordaros pues que emitimos en diferentes sitios, diferentes radios convencionales, principalmente estamos en Spotify y en otras plataformas, y recordaros que si nos queréis apoyar, pues en donde nos estéis escuchando, dejar un me gusta. Bueno, en Spotify puedes hacer una calificación si quieres, y dejar un comentario. Y bueno, en cualquier sitio donde nos estés escuchando, dejar un comentario que seguramente nos ayudará. Pero a ver, Yolanda, a ver qué pasa. Déjalo, tú que me escuchas, déjalo en la app, en la página. Ten cuidado que si estás, por ejemplo, en un supermercado y estás escuchándonos, y dale like y a ver si le das a alguien y luego te puedes ver en una afrenta. Le dé like en la aplicación, hombre. Ah, vale. Hombre, si le está escuchando... Es muy importante eso. Si está comprando y nos está escuchando y nos quiere dar un like, que se pare un momentito, le dé un me gusta y ya está, no tiene por qué esperarse a casa. No, porque si está comprando, porque esto es un programa de misterio, que algunos casos son contados de forma muy coloquial, tanto por nosotros como por la mayoría de gente que nos escribe, pero si estás comprando, este miedo que te puede producir estos casos no tiene que ver nada con el miedo que te puede producir los precios. Sí, eso te iba a decir yo. Eso sí que es miedo. Eso sí que da miedo. Cuando vas a pagar y ves que 4 cosas te están soplando 50 euros. Y siempre es algo distinto, pero siempre para arriba. Bueno, te doy paso y ya no digo más cosas de la vida cotidiana. También recordaros que si queréis hacer como las personas que han escrito y vamos a contar sus experiencias, disponéis de muchas vías de comunicación en la búsqueda radio @gmail.com, por ejemplo, correo electrónico.
Luego el teléfono 673 44 50 80. Es que siempre me lo tengo que parar a pensar porque no... No, sí, lo sabes siempre, menos cuando vas a decirlo en el programa. Sí, es curioso. Sí, es curioso. O cuando tienes que decirlo en algún... A ti no te ha pasado nunca, fuera de broma, que te sabes tu teléfono de pe a pa. Un momento. Dime. Esto es un impasse, tú que estás escuchando, entre la presentación y los casos que son verdaderamente interesantes. Sí, pero es que es Como curioso. no me dejas poner música, la haré yo. Y ya puedes. Pues es curioso, José Antonio, porque vas a un sitio de estos, yo que sé, algún sitio oficial, que te preguntan, ¿cuál es tu número de teléfono? Y te quedas, sí, es el... no sé eso. Pues igual me pasa aquí con el programa, que me sé, porque este número de teléfono es el tuyo, me lo sé de pe a pa y cuando voy a decirlo, pues se me olvida. Bueno, a ver, es que si vas a un sitio oficial también le puedes decir, ¿para qué me lo preguntas? Que hago un programa de misterio, si tú lo sabes todo. Ay, madre mía. Luego también disponemos de esos grupos de WhatsApp, tenemos Telegram y tenemos WhatsApp, que los enlaces están en la descripción de todos los programas, ¿vale? Tanto en Spotify como en las diferentes plataformas donde emitimos el programa. Nos han llegado también varios mensajes de personas que no pueden acceder, pues esto siempre nos ha pasado, no sé por qué, no sé si es el teléfono, no sé... Me parece que los iPhone tenían un problema. Vale, que no pueden acceder directamente desde esos enlaces. No os preocupéis, nos escribéis a José Antonio o a mí, yo qué sé, en Facebook, en Instagram, en el mail, donde sea. En el mail, y nosotros os pasamos el enlace y curiosamente después a través de ese enlace sí que pueden acceder. No me digas el por qué, esto sí que es un misterio, pero ahí está, no sé. Para próximos programas. Exactamente. El misterio del enlace. Exactamente. Y bueno, si os parece bien, vamos... bueno, también recordaros que, como si es que me voy acordando, Sí, sí. que hemos cambiado un poquito el formato del programa, ya no es tan... que tengáis que ser vosotros los que expliquéis vuestras experiencias, sino que nosotros podemos hacerlo, como llevamos ya estos dos programas en este tercero, somos nosotros quien explica esas experiencias porque creemos que es más sencillo para vosotros hacerlo llegar, porque hay mucha gente pues que le da miedo, le da vergüenza, le da, pues yo qué sé, es que van a conocer mi voz y me van a decir que estoy loco, cosas de estos temas, ¿vale? Entonces, si tú quieres explicarlo con tu voz a través de un audio, lo puedes hacer perfectamente, si quieres que te llamemos y grabarte, lo podemos hacer perfectamente, pero si no, nos puedes mandar un audio, que es más sencillo, nosotros ya lo transcribimos y lo explicamos nosotros, o lo mismo, si nos quieres escribir un correo electrónico, un WhatsApp, pues escrito, pues nosotros también seremos quien explique esa experiencia. Porque ahora el programa, en este nuevo formato, es como algo que te va a sonar, y quizás a ti también que estás escuchando, es como el gotelé. No me hables del gotelé, hay que quitarlo, hemos quitado capas y capas y capas, y ya estamos a lo liso, en la pared lisa, para poder pintar. Ahora es un programa muy sencillo, sobre todo para el que lo edita. Sí, sobre todo en el programa de José Antonio. La primera experiencia que vamos a contar, nos vamos a ir hasta Tenerife. Como todos sabéis, Tenerife es un lugar precioso, todos lo sabemos. De día es luz, es calma, es mar, pero de noche, como ocurre en muchas ocasiones, pues todo cambia un poquito. Parece como que la luz del día, la luz de la noche cambia un poco el escenario. Sobre todo las calles. De día son de una manera, de noche pues parecen otra, ya sea en Tenerife o en cualquier sitio. La persona que vivió esto es un turista, no nos dice el nombre, normal y corriente, ¿vale? Esta persona había viajado a la isla pues para desconectar, para pasear sin rumbo, para despejar la cabeza, vamos, lo que son unas vacaciones. Se alojaba cerca del casco histórico y tenía la costumbre de salir a caminar por la noche. Nos comenta que le gustaba el silencio, ya que, y bueno, también la temperatura agradable y esa tranquilidad que todos sabemos que al caminar por la noche pues se siente, ¿vale? Que a veces es tranquilidad y a veces es un poco de miedo. Pero bueno, en esta ocasión pues decía que le daba tranquilidad.
Y fue en una de esas noches cuando todo cambió. Nos comenta que serían alrededor de las 11 de la noche, que la calle estaba prácticamente vacía y que, bueno, que no había apenas ruido. Nos comenta que llegaba, bueno, pues que escuchaba sus propios pasos y que bueno, que todo estaba normal, tranquilo, ¿vale? Hasta que las sensaciones que él estaba sintiendo empezaron a cambiar y empezó a sentirse incómodo. Y no me habla de que estuviera teniendo miedo. Apuntaba más a que estaba sintiendo una sensación rara, una sensación como de no estar solo. Aunque no estaba viendo a nadie en aquel momento, pues nos comenta que estaba todo solo. Esta persona dice que en ese momento, entiendo que para no asustarse, pues intentó no darle más importancia de la que en aquel momento él pensaba. Él siguió caminando y entonces vio algo extraño. Dice que a unos metros, apoyada contra una pared blanca, justo debajo de una farola que parpadeaba precisamente, había una persona de espaldas. Bueno, no tenía por qué ser algo raro, pero bueno. Claro, es Tenerife y lo raro era que no hubiera nadie. La cuestión es que ya solo por la forma de estar allí, por la postura que tenía esta persona, pues algo ya no le estaba cuadrando. Esta persona le resultaba demasiado familiar y cuando se giró se quedó pues flipando, se quedó totalmente bloqueado. Su cara, su mirada, nos comenta que una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda y incluso la misma ropa que recordaba. Estaba hablando de que era su tío, ¿vale? Ya cuando ha dicho recordaba era porque era alguien que conocía. Exactamente. Me cuenta que en ese momento no se podía mover, que intentó hablar y que no le salían las palabras, como suele pasar en gran parte de estas experiencias, ¿vale? En algunas que hemos contado ya, en esta vuelta del programa ha ocurrido exactamente esto. También nos comenta que sintió frío, que sintió un frío repentino y que fue como si el ambiente hubiera cambiado de golpe. Y entonces aquella figura no solo se quedó allí, sino que empezó a hablar. Curiosamente, con toda naturalidad, le dijo que no debería de estar allí tan tarde, como un aviso. La voz la recordaba como siempre, o sea, no encontró nada extraño, es más un tono tranquilo, cercano, inconfundible, vamos, que era él. El turista, este chico, ¿vale? El que nos explica esta experiencia, como pudo, se dijo, ¿vale? Que eso era imposible, que él estaba muerto, o sea, llevaba años muerto. Es un detalle. Y aparte, ¿qué hace ahí, no? Claro, es que, y la respuesta... Porque era turista y el tío... Porque, claro, esta persona que estaba ahí en la pared no se quedó callado. Y la respuesta fue todavía más inquietante. La figura, esta persona, ¿vale?, que estaba allí, negó con la cabeza, como si eso no fuese lo importante. Y le dijo algo que esta persona jamás va a poder olvidar. Y dijo, esto lo voy a leer porque de esto... Hay lugares donde el tiempo no funciona como crees. Curioso, ¿eh? Curioso porque normalmente cuando tenemos
Estas experiencias, bueno, te pueden decir algún mensaje, yo qué sé, pues mira, dile esto a esta persona, pero esto es como una frase, José Antonio, que te da, en cierto modo, como tranquilidad, como, no sé. Tú, si tú te encuentras esto y te dicen esto, ¿qué sentirías? A ver, si fuera un tío mío muerto, o sea, yo tengo de tíos, tendría muerto uno. Uh-huh. Si me lo encuentro, porque el hombre encima falleció de un cáncer muy fuerte. Uh-huh. No sé. Es que es eso, es que es como que te dice esa frase y te quedas, vale, como un más allá, te está explicando que hay un más allá, ¿vale? Bueno, esta persona... O que el tiempo... Repite la frase. Hay lugares donde el tiempo no funciona como crees. Claro, te está diciendo que hay un más allá, ¿no? Podríamos entenderlo así. O que el más allá y el más acá no están tan distantes como creemos. Puede ser también, es una manera de entenderlo. O que se conjugan en algún punto del tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vosotros, oyentes, escribirnos en comentarios en las plataformas qué es lo que pensáis o cómo entendéis esta frase, ¿vale? ¿Cómo la interpretáis vosotros? Sí, porque el mismo testigo, este chico, es algo que es de toda la experiencia, y fíjate que hasta ahora que todavía te queda, es una de las cosas que más le marcó. Uh-huh. Ya, o sea, le marcó el ver, lógicamente, al tío difunto y que no tenía que estar ahí básicamente por dos hechos. Porque está muerto, claro, y porque no era de ahí. Bueno, la cuestión es que esta persona, mientras habla, este personaje que en teoría no tendría que estar ahí porque nos comenta que es su tío y este tío falleció, se empieza a fijar, ¿vale? Porque él como que está en esa situación que no sabe, que no entiende, que no puede ser, ¿vale? El ruido era del micro, soy no yo. del tío. soy yo. Que ya sabéis que... ¿Cómo se llama esta mujer que hace tantos gestos cuando está dando... Esperanza Gracia. Esa, pues igual soy yo. Mientras explico voy moviendo brazos y le doy al micro y esto es una asignatura pendiente que tengo que intentar... Bueno, luego al final ya dirás si Piscis este año tiene... que es este año que es año de nieves, año de bien. Ojalá, ¿no? a ver, madre mía. A ver si la Virgen de la Cueva y esto se guarda un poquito. Sí, un poquito, porque no veas mucho sí, pero tanto llover. Volvamos a Tenerife, que ahí no llueve tanto. Vamos a Tenerife. Bueno, como te comentaba, este chico, pues claro, piensa que esto es imposible, que no puede estar pasando, puede ser incluso imaginación suya, y se empieza a fijar, ¿vale? Mientras esta figura está hablando, este chico se fija y empieza a ver detalles bastante imposibles, como por ejemplo que no proyectaba sombra, a pesar de estar justo debajo de una farola, cosa imposible, y que la luz parecía atravesarlo ligeramente, como, pues nada, traslúcido, como si no fuera sólido totalmente. Entonces, no se queda ahí la cosa, vino la advertencia. Le dijo que no se acercara, que solo había venido para avisarle. No le explicó de qué, solo insistía. Este hombre insistía en que se marchara. Entonces yo no sé realmente lo que estaba pasando ahí. Que volviera al hotel, que no siguiera caminando por esa calle, ¿vale? Es como si esta persona le estuviera diciendo, ojo, que te puede pasar algo. Y también le pidió algo más. Bueno, esto claro, es un poco complicado porque cuando te pasan este tipo de cosas es un poco complicado, por lo menos a los más cercanos, no explicárselo. Bueno, la cuestión es que esta personaje, le pidió que no contara nada de lo que había visto, o que al menos no lo hiciera todavía. Había prisa en su voz, mucha prisa, como si el tiempo se le estuviera terminando. Bueno, como en la frase, pues el tiempo no funciona igual en todos los sitios, pues entiendo que sería a raíz de eso. O sea, como si hubiera, digamos, un momento de interconexión entre esas dos realidades y tuviera unos minutos esa comunicación. Exacto. Esto me recuerda varias
supuestas psicofonías en las que el supuesto, es que claro, ¿qué puede decir supuesto? Porque tampoco me quiero mojar más de la cuenta, ¿vale? Como la supuesta entidad graba esa psicofonía, bueno, aparece en esa psicofonía con mucha prisa, como que se le acaba el tiempo. Bueno. Es que el tema psicofónico, si quieres algún día hablamos, es muy peliagudo. Y si te das cuenta, ahora todo lo que tiene que ver con lo paranormal y ufológico, pero en este caso lo de la psicofonía, ha envejecido muy mal el tema. Y algunas de esas grabaciones, ojo, digo, grabaciones, no se entienden como en aquel entonces. Pero bueno, vamos a centrarnos en Tenerife, que lo estamos yendo y viniendo. Sí, es que vamos metiendo ahí cositas. Bueno, la cuestión es que apareció un coche. En este momento pues se distrajo al ver el coche venir, y cuando volvió a mirar la farola, esa persona había desaparecido. No hizo ruido, no hizo ningún tipo de luz, simplemente no estaba. La cuestión es que él, pues nada, claro, ya alucinando, no sabía lo que había pasado, no entendía nada, volvió a su hotel, ¿vale?, donde estaba alojado, y lógicamente esa noche nos comenta que no durmió nada. Al día siguiente, revisando fotos antiguas en un portátil que llevaba, encontró una imagen de su tío tomada unos cuantos años antes de su muerte, ¿vale? Y en ella llevaba exactamente la misma ropa que cuando lo vio supuestamente en Tenerife, ahí en esa farola. Pero nos comenta que lo más inquietante no fue eso, fue que al ampliar esa fotografía se dio cuenta de que al fondo aparecía la misma calle, la misma farola y el mismo lugar. O sea que el tío había estado allí. Sí, curioso. Y esta foto comenta que fue tomada mucho antes de que él naciera. Así que imagínate el tiempo. O sea que no corresponde que fuera un viaje, que en algún momento él hiciera, o la familia y él con su tío. Pero claro, la pregunta viene ahora. ¿Qué es lo que vio esta persona? ¿Fue una aparición? ¿Un cruce imposible en el tiempo? ¿Y esa advertencia al final? Ahí está. Al día de hoy no sabe este testigo de esa advertencia a qué venía. No, porque claro, puedes imaginar que te estuviera diciendo, hombre, a ver, tampoco sabe lo que hubiera pasado si él hubiera continuado caminando, si le hubiera podido ocurrir algo, porque estamos hablando de que cuando apareció esta supuesta entidad, apareció un cruce en el tiempo, luego ya apareció ese coche y él se fue corriendo a su casa, a su casa temporal de ese momento. No sabemos, ni él tampoco sabe, qué hubiera ocurrido en el caso de que no hubiera aparecido esta persona y él hubiera seguido caminando, si hubiera pasado algo, si hubiera tenido un accidente, si le hubieran hecho, yo qué sé, vete a saber, si hubiera encontrado algún maleante, le hubiera hecho algo, robado, vete a saber. Claro, y teóricamente pasa en un sitio donde tiene la prueba de que su tío años antes de nacer estuvo allí. Y otra pregunta que me surge, ¿qué le motiva a pasar por allí? Claro. ¿Y qué motiva? Es que tampoco entiendo, es que es una experiencia un poco extraña. ¿Y qué motiva a que programa de misterio, a que haya una fotografía en el mismo sitio? Y que es curiosa. No sabe. La reacción humana de ir, si tienes en este caso archivos fotográficos en el portátil, en el teléfono, donde sea, voy a comprobar si yo me acuerdo mal, aunque tenía mucho trato de cómo era mi tío, de no sé qué. Eso es normal. Pero claro, el resto tiene muchas interrogantes y claro, lógicamente la persona escribe, o se ha puesto en contacto con él en la búsqueda porque no tiene respuestas a todas esas interrogantes. Pero es que es un caso un poquito complejo.
Es un Claro. poquito complejo y es complicado de llegar a algún tipo de conclusión. Claro, pues por pensar puedes pensar muchas cosas, puedes tener muchas teorías, pero claro, realmente no es una cosa de ir a investigar allí, hablar con más testigos, el poder hacer experimentación, no, es que no puedes hacer nada de eso. Es algo que le ocurrió a él, nos está explicando pues que unas curiosidades, unas casualidades, que el lugar, el todo, la misma ropa, todo, pero ¿cómo compruebas eso? Claro, y si la advertencia no es lo que tú das a entender de ese posible accidente con el coche, Ujú. o de que le fueran a hacer algún tipo de fechoría a gente Ahí está. amante de lo ajeno, que Que es muy curiosamente normal, que sí. es muy normal. O sea, no es normal, pero por desgracia es muy normal que pase. Si no fue eso, la advertencia es sobre algo que al día de hoy que sepamos no ha ocurrido. Ujú. Que, a ver, como nos estará escuchando la persona que nos ha mandado la experiencia, Ujú. que no es por preocuparte. No, O sea, no, 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 que por yo, supuesto yo que no. estoy diciendo, más que líneas de trabajo, hipótesis o teorías, un pensamiento sobre el caso en sí, ¿no? Ujú. Porque claro, si no era una advertencia sobre todas esas cosas, es que es algo que todavía o te ha pasado y no lo ha comentado, ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros otra vez, o que está por pasar. Ahora he sido yo Ay, el que le madre he dado el mía, cable. ahora sí, has sido Todo, tú. todo lo malo se pega. He sido yo el Sí, que le he dado el cable. has sido tú. Bueno, ahí queda eso. Ahora mismo, claro, tampoco te sabríamos decir qué es lo que ha podido ocurrir, pero qué curioso es y extraño. Vale, estás hablando del testigo. Sí, sí, Porque sí, sí. has hablado en plural, digo, a lo mejor es que tiene Ay, José una Antonio. posesión de varias Bueno, personas. entonces tú ahora vas a contar otra experiencia. Tengo que agradecer porque creo que esto de que seamos nosotros los que leamos las experiencias ha hecho que los buscadores o sea, que les sea más fácil enviarlas sus vivencias y nos estamos recibiendo bastantes, aparte de algunas que ya teníamos, y tengo que agradecerlo de verdad, porque es un paso muy importante para ellos, porque después ya verás que explicaré una experiencia también de una pareja, porque esto es una pareja, muy... Dentro de lo bonito de la experiencia, también la crueldad de lo que explican, ¿vale? A mí se me ha puesto, he escogido el explicarla porque, bueno, los que somos padres no sabemos lo que es, lo que realmente les pasó a ellos, pero nada más de pensarlo se nos pone la piel de gallina. Entonces, que cuenten algo así es de ser de valientes. Bueno, luego la explicaré porque me parece muy interesante y más que por ser una experiencia terrorífica, que no lo es, ¿vale? O muy llamativa, es el hecho de que yo sé que hay parejas que habrán pasado por algo parecido, ¿vale? Y que puede reconfortarles. Pero bueno, vamos a ir... No, ha sido una muy buena técnica para que la gente siga escuchando después de leer yo la experiencia y no apague, iba a decir el transistor, que también, la app o cualquier página que nos esté escuchando. También, como vamos repitiendo, si quieres enviar el audio, que si quieres que te entrevistemos para contar experiencias, que ya tenemos alguna preparada para próximas semanas, ya iremos diciendo. También opiniones de los buscadores, que estamos abiertos, ¿vale? Uh-huh. Y aparte, es un poco de todo, ¿no? Y ahora tú estabas en Tenerife, bueno, nuestro testigo, Uh-huh. y nos vamos a coger un avión y nos vamos a Argentina, concretamente a Buenos Aires, donde nos escribe Carlos Alberto. Una experiencia de hace ya un tiempo, de hecho 40 años atrás, o sea, una experiencia que le pilló mi edad. O sea, No. imagínate, acababa yo de nacer Bueno, o aún no había nacido. Más acercándose a mi edad, porque la experiencia hace 40 años y él tenía 8 años. Ah, pues más acercándote de edad, sí.
ya uno tiene una edad. Como Carlos, o sea, ya que está escuchando. Pues Carlos Alberto, con 8 años, lógicamente era un crío, y viajaba con sus padres y con sus 2 hermanos mayores, uno de 14 y uno de 17, en coche. Ujú. Iban de Buenos Aires, la capital, hasta un pueblo del interior, a unos 200 kilómetros más o menos, y no lo especifica porque es a casa de unos familiares, porque no ocurre en el pueblo ese, sino Ujú. en el trayecto. Para él, en aquel momento, pues el viaje de 200 kilómetros se le antojaba largo, ¿no? Era de noche y bueno, por carreteras interminables que cruzan campos y más campos, donde apenas hay luces y el horizonte pues parece no acabarse nunca. De esas que gustan tanto. Hay gente que le gusta conducir de noche, van más tranquilos, menos viajes, otras. Tenéis que ir por obligación de noche al Sí. trabajo, por cierto. Carlos, ahora seguimos. ¿Te ha ocurrido algo No, últimamente? no. ¿Seguro? No. Mm, Es más, curiosamente no me ha parecido volver a ver ese bulto blanco, por lo tanto no sé si realmente fue un juego de luces o es que realmente había algo de blanco detrás del coche, no lo sé. Prefiero no bueno, pensarlo. Eres joven y, Prefiero no pensarlo. vas mucho por esa carretera. No. Bueno, Carlos, volvemos contigo a ese trayecto entre Buenos Aires y ese pueblo del interior. Y él recuerda pues que llevan ya un rato viajando en una zona completamente rural. Va recordando, hace 40 años no conducía él y era pequeño. Y dice que probablemente por unas rutas secundarias del interior bonaerense, o sea, de Buenos Aires. Y de pronto su padre levantó el pie del acelerador porque algo le había llamado la atención. O sea, él nota que el coche va más lento. Ujú. A la derecha de la carretera, en medio de un campo abierto, vieron algo que no encajaba. No era un avión, no era un helicóptero, no hacía ruido. Era una especie de nave. Eso comenta Carlos Alberto. Una nave de forma ovalada suspendida a muy poca altura del suelo. Tenía varias luces, blancas y azuladas. Muy intensa esa luz, esas luces, pero estaban fijas. No estaban parpadeando. Eso en aquel momento y tiempo posterior después dice, bueno, descartamos que sea un avión y aparte que estaba allí. No estaba, en un trayecto como un avión, ¿no? El coche, pues el coche sigue lentamente avanzando. Nadie habla. O sea, había 5, los 3 hijos, el matrimonio, nadie habla. Carlos dice que incluso que a pesar de su edad notó que algo no iba bien, que aquello no era normal. Sus hermanos se miraban sin decir palabra, sus padres estaban muy tensos, no había música, eso le llamó mucho la atención y recordándolo más porque su padre era mucho de llevar música, ¿no? Ujú. En los trayectos y no había comentarios. Como para ver. ¿No? Solo Imagínate. esa cosa de ahí fuera que estaba, o sea, estoy comentando lo que dice Carlos, pero es que esa cosa seguía ahí, le acompañó durante lo que dice él, que fueron segundos, pero que fueron eternos. Ujú. O sea, él sabe que fueron segundos, que no le acompañó como en otros casos. Podemos hablar ya de objetos voladores no identificados, Ujú. porque no sabe realmente de qué se trataba, y solo fueron segundos. Y de repente nos comenta que la nave desapareció. La nave o lo que sea. Bueno, un objeto Bueno. volador no identificado. No salió disparada, no se alejó, simplemente aquello dejaron de verlo. Dice él como si se apagara. Como si alguien le hubiera dado un interruptor y se hubiera apagado. Mm. Y entonces, y eso es lo que le marcó bastante, que parece algo, dirás, muy, muy normal, muy sencillo, en algo que se está ocurriendo de esta manera, pero le marcó mucho. No es una frase tan trascendente como el tío del anterior testigo, Ujú. pero su madre de pronto le dice, eso no era un avión. Ujú. Nadie le contradijo, nadie quiso seguir hablando del tema y el viaje continúa en silencio. Y según nos cuenta Carlos, él
lo está comentando a nosotros, Sí, pero las otras 4 personas ocupantes del vehículo no han vuelto a hablar del tema. Pero claro, él lo recuerda con absoluta claridad. No como un sueño, no como, mira, tenía 8 años, había visto cualquier cosa, me habían comentado cualquier cosa y realmente no pasó, pero yo me lo imaginé. Para él, al día de hoy, aquello pasó, hubo esos 5 testigos, que era él y los otros 4 Pero integrantes de la familia. que no volvieran a hablar sobre el tema, porque claro, si en mi caso, poniéndome en el pellejo de este buscador, me hubiera ocurrido lo mismo, a lo mejor no en aquel momento, pero con los años... Bueno, pero es que cada persona reacciona de una manera. Yo me viene a la memoria el caso que ya he comentado, sobre casos similares de Logroño, la capital de la región de La Rioja, donde a través de otra investigación, mi hermano y yo dimos con un testigo que no tenía que estar allí en ese momento, en el ayuntamiento, porque es que no era ni de la sección, bueno, una serie de bajas, que eso puede ser más típico, perdona, no voy a decir nada, y estaba ahí. Y nos comentaba un caso que había visto, pues, un objeto volador no identificado, más que volador, primero estaba en tierra, luego ya evolucionó de otra manera, y que lo vio junto a su suegro. Claro, cuando bajó, que estaban en una especie de camping que había cerca de allí, cerca de una especie de monasterio, pues resulta que él lo comentaba a su mujer y a su suegra, porque las que se habían quedado abajo, preparando la comida, y cuando le dijo pues a su suegro, díselo, que has visto lo mismo que yo, pero es que no era una nave, no era algo que se veía a lo lejos, es que la había visto como te tengo yo a ti de cerca, que es medio metro. La había impactado. Y el suegro dice, sí, bueno, vale, sí. Sí, claro. Pero lo dijo de una manera que ese hombre, cuando nos comentó, dijo, es que llevo 20 años desde ese momento que pasó. Creo recordar que era 20 años. No, a ver si yo ahora me estoy inventando los datos, pero yo creo que 20 años. Y que ya habrá pasado más, porque claro, el caso lo dimos hace ya una pila de tiempo. Y resulta que, no lo volví a decir, dice, es que me causó... me bloqueó de la manera que llegó a contestar mi suegro, que ya hasta el día de hoy no lo he vuelto a comentar. Y es una experiencia que me ha marcado en toda la vida. Ya. Pues en este caso, a ver, no quizás tan contundente como el Instituto Blasco, como le pasó a ese hombre, pero a Carlos Alberto pues le ha marcado, y el que su familia no dijera nada, un niño de 8 años, pues realmente, ¿qué pudieron ver? Que es lo que importa en el trasfondo, que a lo mejor tenía una explicación lógica, puede ser, sí. Si alguien, claro, el dato de hace 40 años no tenemos o no podemos dar el día en concreto ni la hora, y eso pues resta un poco de llegar a una investigación clara sobre el asunto, pero bueno, es la experiencia y le damos las gracias a Carlos Alberto por compartirla con todos nosotros. Y bueno, ahora sí voy a ir a esa experiencia que comentaba hace unos minutos, que me ha parecido de valientes contarla por el hecho, bueno, de lo que ocurre en ella. Bueno, ahora cuando la explique entenderéis el porqué de mis palabras. Y bueno, en este caso son Carmen y Sergio los que nos envían esta experiencia. Y nos explican que, bueno, hace ya muchos años, muy contentos, tuvieron a su primera hija. A esta niña le pusieron de nombre Julia. Y bueno, las primeras semanas muy felices, recién padres primerizos. Nosotros sabemos lo que es eso, ¿vale? Que incluso nos pasó con nuestro hijo el hecho de estar vigilándolo a ver si le pasaba algo, y bueno, nos asustábamos mucho. Y bueno, esta pareja sufrió lo que muchos padres tememos cuando un bebé es recién nacido, mientras está durmiendo. Por eso estamos siempre pendientes de si está respirando, de si no está respirando. Pero cuando
por desgracia tiene que pasar, pasa, que es como les ocurrió a esta pareja. Y bueno, esta bebé, esta Julia, con apenas 2 mesecitos de vida, sufrió una muerte en su cuna, producida, pues bueno, por esto que llaman muerte súbita del lactante, que no se sabe muy bien el por qué pasa, pero ocurre en alguna ocasión y es el terror, la pesadilla, pues de todos los padres, ¿vale? Bueno, la cuestión es que esta pequeña fallece, pasa el tiempo, esta pareja pues lógicamente está fatal, como podríamos quedarnos cualquiera si estuviéramos en esa situación, pero en su vivienda les empieza a ocurrir algo, más que el ver, ¿vale? Por ejemplo, ella empieza a notar cuando está en el dormitorio, pues como que no está sola, como que empieza a sentir ese olor que tienen los bebés recién nacidos, que es tan inconfundible, y sobre todo que los papis y las mamis sobre todo notamos, ¿vale? De los bebés, empieza a notar eso, y lo que siente no es terror ni es miedo, es como una calma, como una paz, ¿vale? Ella no le cuenta nada a su marido, pero a su vez, ¿vale? Que luego ya, por eso nos lo cuentan, luego sí que ya llegaron a un entendimiento y se explicaron las cosas por algo que pasa después. A su vez, su marido notaba lo mismo, notaba que cuando estaba acostado en la cama, como que algo, ¿vale? No te sabe decir, estuviera durmiendo a su lado, pues también como una sensación de tranquilidad, de, no sé, de que, de todo menos terror o miedo, ¿vale? Tranquilidad. Bueno, fue pasando el tiempo y al final, pues pasando el duelo, pues se explican lo que están sintiendo el uno al otro. Y bueno, ellos llegan a la conclusión de que tal vez, pues bueno, es la manera de intentar afrontar pues la pérdida de su hija, que bueno, hay gente que lo lleva de una manera, hay gente que lo lleva de otra, y bueno, que les está ocurriendo esto porque, bueno, lo están pasando así, de esta manera. Lo curioso viene a continuación. Pasados unos años, esta pareja, después de superar ese miedo de lo que ocurrió con Julia, tienen más hijos. Y lo curioso, lo que les hace ya pensar que realmente lo que les estaba ocurriendo no solamente tenía que ver con el duelo, sino que a lo mejor había algo más, es lo que pasa con estos niños. Estos niños empiezan a mirar a lugares fijamente, empiezan a hablar, a decir cositas, a reírse. O sea, nada que les pudiera causar miedo. No estamos hablando de que, bueno, como las típicas experiencias que, bueno, los niños pasan miedo y están hablando y dicen cosas raras. No. Era como si estuvieran hablando con otro niño o diciéndole algo a otro niño y que también sintieran paz. Esta pareja nos comenta que en ningún momento ellos hablaron con sus hijos para fomentarles este comportamiento y que no los estaban sugestionando. O sea, que es más, que no les decían nada. Ellos iban viendo estas experiencias y no les decían nada, simplemente observaban. Entonces, bueno, nos comenta eso, que hasta, bueno, ahora ya ha pasado un tiempo, pues que durante toda esa temporada, esa época, no sintieron ningún tipo de inquietud, ni nada, era paz, era tranquilidad, era como que algo estaba ahí y que era bueno, ¿vale? Y bueno, ellos nos comentan también que nos explican esta experiencia para que si alguien ha pasado, no solamente pues por el tema de la pérdida de un bebé o de un hijo, que yo creo que es lo peor que te puede pasar en esta vida, pues que sepan que no todo lo que ocurre tiene por qué ser negativo, tiene
que darte la sensación de negatividad, que en su caso, su experiencia, aunque sin ver nada en concreto, ni ver nada así como decir, he visto un niño y tal, pero que su experiencia fue bonita. Fue bonita y bueno, a ver, dentro de lo ocurrido, porque realmente lo que les ocurrió no fue bonito, pero que lo que vino después, pues sí. Bueno, a ver, es un caso, la verdad... A mí me dejó hecha polvo cuando lo leí. Me dejó hecha polvo. Claro. Les di las gracias, qué fuertes que son. Ya, bueno, después de bastante tiempo, pues lo han superado, si se puede decir de alguna manera, porque yo creo que esto nunca se llega a superar. Pero bueno, que por lo menos estén bien y que lo que les ha pasado, pues como que les haya traído un poquito de paz, de saber por lo menos que esa nena, esté donde esté, está con ellos y está bien, porque es lo que les transmite, porque entiendo que cuando, si te vas supuestamente aún más allá, lo que haya, otra dimensión, lo que sea, transmites lo que sientes, y si estás sintiendo paz, transmites paz. Y en este caso lo que también es muy importante, aunque lo experimentan al principio por separado, no se dice nada entre ellos, luego sí que se lo comunican, Sí. Se hablan, lo adaptan a su vida de aquel momento y quizás también eso lo hace llevar la experiencia de otra manera. Sí. Porque ya en su momento también comenté un caso ocurrido en San Vicente de las Peix, en Alicante, que tuve la oportunidad de conocer a través de, bueno, fuimos a un congreso y, bueno, cuando vas a un sitio, pues aprovechas, aunque ahora no podemos hacerlo tanto, pero aprovecha, pues... pero lo volveremos a hacer. Eso me ha recordado y ahora ya me meto en un tema, ya ahora vuelvo al caso, un tema futbolístico de Joan Laporta, que puso en Madrid, que Joan Laporta pues puso así alguna especie de publicidad, lo ves en un edificio como ya estamos aquí o volveremos o no sé qué. Pues lo mismo nosotros. Sí, pues la gente que esté ahí en el congreso, que nos vaya esperando que algún día podemos ir. Por ese caso, que vas y yo, pues ya aparte de conocer a la gente que queda al congreso, que más o menos vas conociendo, pues siempre son los mismos, a gente de casos de la zona, ya que vas, aprovechas o siempre pues alguien de lo que organiza pues tiene algún caso o algún sitio para ir relacionado con el misterio, pero en este caso no, lo que te voy a contar no. Esa persona estaba allí, trabajaba en el sitio donde se produjo la cena, porque era una cena, no el congreso en sí, y bueno, pues de esto que ya sabes que hablamos con todo el mundo, que hablo con todo el mundo. Sí, sí. Sobre todo tú. Y salió la conversación, bueno, de a ver, estamos en una cena de misterio, la mujer trabaja allí y, bueno, ¿has tenido tú alguna experiencia? Buah, impactante. En este caso es lo que te decía de compartir con otra persona, sí. como la gente que, por ejemplo, está sola y no puede compartirlo, comparte con nosotros y por extensión con todos los buscadores. Pues esa persona había tenido un niño con su marido en aquel momento, el niño ya ha fallecido, al tiempo tuvo otro y bueno, la mujer siempre tenía en mente, o sea, el matrimonio, aunque tuvieron otro hijo, nunca fue ya lo mismo, ¿no? Porque ya se le metió la manía, que luego, ya adelanto, porque lo voy a hacer cortito, no fue tan manía, sino que el niño, pues el fallecimiento no había estado bien llevado por el tema médico y que para ella lo enterraron vivo. Ay, por Dios. Vale, lo enterraron vivo. Y bueno, total, que el hermano, que sería el hermano menor, el que estaba vivo, pues ella ya comienza a ver que desde bebé, pues comienza a mirar a un sitio, cuando ya es más grande comienza a jugar con lo que ella piensa que es un amigo imaginario, e incluso cuenta experiencias que, claro, si no estás ahí es difícil de creer porque no estás allí. Tú buscas pruebas y, claro, tienes que confiar en la palabra de la persona, en lo que tú dices. Quien nos cuente esto y se mienta o mienta, pues no, mejor dicho, no te mienta a ti, se miente a él mismo. En este caso, lo que te digo, una mujer que
no estaba ni con ansias de salir a ningún sitio. De hecho, el caso lo he ido transmitiendo, pero ella nunca lo ha dicho. Y bueno, ese hijo menor, que en realidad es el único vivo que queda, también con una afección especial, ¿vale? Que tiene, bueno, tiene lo que ahora se diría una especie de TDA, sí. Que en aquel momento pues ni estaba siquiera tan en boga ese tipo de diagnóstico. Pues comienza incluso a echar la pelota en un pasillo, la pelota le volvía. Madre mía. Eso en casa, ¿no? Total, que al final pues la mujer, ahí el matrimonio se rompe del todo, por este tipo de cuestiones. Ya está enfocada en que su hijo pues la habían enterrado vivo. Su hijo pequeño. En este caso, un poquito más grande, sí. Ya era un niño ya, creo recordar que ya de 2 años o así. Y hace, o sea, corre las 1000 partidas, mueve cielo y tierra para exhumar el cadáver. Ay, madre mía. Como una autopsia de por medio y todo, ¿no? Y bueno, por lo que parece, pues la mujer... Pero como que lo enterraron vivo, José Antonio. Bueno, pues que tiene una muerte diagnosticada de una manera que no estaba muerto. Madre mía. Uy, se me ha puesto la piel de gallina ahora mismo. A ver, hay muchos casos, no solo de niños. No, sí. Y al día de hoy. O sea, con todo lo que ha avanzado la medicina, ¿no? Madre mía. Y Madre mía, se me ha puesto la piel de gallina, nada más de pensarlo. Pero eso en el hecho de que ella confirmó sus malos pensamientos sobre lo que había pasado, sí. Pero lo que sí que intento enlazar, aunque no tiene que ver el caso mucho en sí, es con ese hermano menor que está vivo, que juega con su hermano pequeño para él, pero que en realidad era el mayor, y que según nos cuenta, conforme va creciendo, ese hermano va creciendo con él. También es curioso, ¿no? También es la forma que lo va describiendo, ¿no? Y también lo que te decía, ¿no? Que esa mujer durante todo ese trayecto vital se encuentra sola. Y eso también es bastante jodido. Aunque luego tiene el apoyo de su hijo vivo, pero bueno, es muy difícil, porque también la dificultad de la enfermedad que tiene el hijo. Y ahora, si te parece bien, después tengo historias para todo, por eso. Sí, ya te veo, que no son historias, son los años. Oye. Los años de experiencia. Vale. Bueno, pero son casos que muchos tienen relación y, oye, vas viendo cosas que enlazan unos con otros, ¿no? Y ahora, si te parece bien, pues hemos estado en Tenerife, en Argentina, de paseo casi de Rasky, ¿no? Como se dice, en Alicante, y nos vamos a Segovia, donde nos cuenta un testimonio, bueno, su experiencia, una mujer que se está haciendo muy habitual, porque claro, como damos la disponibilidad de que no digan el nombre, pues en este caso le vamos a llamar María, aunque sabemos que lógicamente, porque tenemos los datos, que no se llama María. Pues pasa, no es un hotel, no es un hostal, pasa unos días ahí en Segovia en una casa antigua, ¿no? Común en la zona, y de primer momento tiene una especie de sensación difícil de explicar. Como si el ambiente, y esto ya se está haciendo habitual, aunque si repasamos programas de temporadas anteriores, el ambiente estaba cargado. Y ahora cuando me preguntas, ¿qué es un ambiente cargado? Bueno, ya te lo pregunté en otro programa. Sí, pero... Y ya me lo contestaste. ¿Qué es un ambiente cargado, José Antonio? Pues bueno, vamos a intentar detallar, pues... es una definición, como te decía antes, muy ambigua, como te decía en programas anteriores, y depende de la persona, ¿no? Lo que sí se sabe que hay un antes y un después de esa sensación, ¿no? Que se comienza incluso a sentir una persona, a tener sensaciones físicas, que es lo que ya se puede comprobar. Te sientes incómodo y hay gente que comienza a dolerle la cabeza, a tener intranquilidad, y algo
muy habitual en la mayoría de estos casos, un cansancio repentino. Está fresco, está bien, en algunos de los casos. Y entonces yo siempre estoy en ambiente cargado porque siempre estoy cansada. Bueno, pero a ver, el trabajo, los niños, la vida. Si hay algún mecenas, que eso no lo he dicho en esta temporada del reboot, si hay algún mecenas, mujer o hombre, o extraterrestre, y quiere invertir en este programa, ya sabéis dónde. Con cuidado porque me ha pedido Roldán y luego ya me buscarán a mí de esto. La vuelta. Pues hay personas que hablan de una especie de tristeza sobrevenida y una sensación de nostalgia extrema, que es una sensación difícil de, claro, si no la ha vivido nunca, claro, es difícil de medir y de saber, ¿no? Y pues bueno, ese es un ambiente cargado. También hablan de mascotas que miran, que se ponen inquietas, como si estuvieran conociendo eso, y eso es lo que. Y ahora vuelvo, que me están mirando como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Que y ahora vuelvo al caso de María. Pues la primera noche no ocurre nada, pero le costó dormir. Dice que el silencio no era normal, algo muy habitual en los casos que ocurren de noche, que no era un silencio tranquilo. O sea, literal. Sí, no era un silencio tranquilo, que parecía irreal, como si en esa casa antigua que cruje todo, que durante el día escuchas ruidos por todos sitios, está de noche que cualquier ruido tiene que hacerse más aparente, no hay ruido, todo es silencio. La experiencia llega de madrugada, cuando María estaba en la cama, completamente despierta, cuando empieza, y a ver si te suena, de casos anteriores, a escuchar unos pasos lentos en el pasillo. Claro que me suena. No eran rápidos, eran lentos, no eran apresurados, eran pasos tranquilos. Y se acerca hasta a lo que ella se piensa que era su puerta, ¿no? Y bueno, lógico, piensa que es otra persona que está en la casa, porque había varias personas, y va al baño, ¿no? Pero los pasos se detienen justo enfrente de su puerta. No oye cómo el pomo gira, no ve cómo el pomo gira, no escucha cómo se alejan esos pasos, porque si es una persona, a ver, como si viene andando despacio, como no se vaya haciendo el pino o volando, se tienen que escuchar esos mismos pasos alejarse, ¿no? Rápidos o lentos, ¿no? Y bueno, ya se queda inmóvil, no tuvo valor para abrir, y a la mañana siguiente dice que no se durmió muy tranquila, ¿no? Y a la mañana siguiente pues preguntó con naturalidad, porque era gente conocida con la que estaba, que si alguien había salido por la madrugada, y todos lo negaron, nadie se levantó según decía y nadie oyó nada. Y pues ¿qué piensa María? Que se lo había imaginado. Lo lógico. Casa antigua, que se había imaginado. Cuando llega de nuevo la noche, vuelve a pasar exactamente lo mismo, y con los pasos llegando lentamente hacia su puerta, y en esta ocasión se apaga la luz de la habitación justamente en el momento que los pasos llegan a tocar la puerta, como si ella escucha como si fuera a llamar o a abrir la puerta. Y me pregunto yo, ¿es necesario que se apaguen las luces, por favor? Es necesario. Eso pensó ella, claro, eso pensó ella, y ahora describirá algo, o te voy a contar algo que ella nos describe muy humano. Utiliza la linterna del móvil, esta vez sí que sale al pasillo, había luz, y bueno, cuando iba a bajar a ver si hay alguien que pasa esto, acaba de pasar, pues el que sea, no escucha puertas ninguna, tiene que estar o abajo o tiene que estar aquí. No pasa nada, no ve a nadie, y 30 segundos después la luz vuelve. Intenta la mujer, dice, bueno, voy a ser lógica, esto ha sido otra persona que iba aquí, tiene una rutina nocturna de ir al servicio, no sé por qué se equivoca, que la gente se puede equivocar 2 veces seguidas en la noche, y se dirige a la cama, y ya aquello que ve ya no es normal, porque dice que ella, según cuenta, que la cama estaba como deshecha. La cama estaba hecha, ella estaba encima, como la noche anterior, tiene esa costumbre que hasta que no se va a dormir del todo, pues no abre la cama, y está deshecha. Y la luz del lavabo,
comienza a parpadear. Y entonces lo que te iba a decir antes, que a mí me parece muy humano, ¿no? Que es cuando cierra los ojos y mentalmente pide que por favor aquello cese. No, a ver, la reacción de ella, yo ya hubiera salido corriendo, si es que lo digo, si es que soy... Bueno, pero a ver, son cosas que, cagona. es lo que decimos, son casos que dices, bueno, que estamos acostumbrados a que en este caso, pues el supuesto ente atraviese la puerta, le pegue, no sé, le diga un susto, un buen susto o dos sustos a la persona en cuestión, que es testigo, pero en este caso es algo que, bueno, escucha los pasos, la luz parpadea, se va la luz durante unos segundos. Lo bueno es eso, que ya dice, por favor, mentalmente, que esto cese. Uh-huh. Oye, que esto no sé, si la gente que nos está escuchando en alguna ocasión cuando está en su propia casa o cuando pasa algo que puede darle miedo, piensa en algo, se remite a algo y dice lo mismo. O que no pase nada, cuando crees que va a poder pasar alguna cosa, empiezas a concentrarte y a decir, por favor, que no pase, o yo qué sé, sí, a ver, es lo que... Sí, no, yo lo hago muy habitualmente. Yo también. Yo lo hago muy habitualmente. Y bueno, eso quedó allí, estuvo 3 días, la tercera noche no pasó, y al día de hoy ella no sabe si eso fue un aviso, si es que en algún momento conectó con algo y escuchó eso y le pasó eso. Lo único que sabe es que después de decir eso, Uh-huh. de que cesara, cesó. Bueno, por lo menos, mira. Y si todo aquello tenía un origen que no es terrenal o que es un origen espiritual o lo que sea, pues o le hizo caso o no sabemos. Es que si alguien ha vivido algún tipo de experiencia que se asimile, pues que se ponga en contacto con nosotros si te parece bien. Y me parece perfecto. Ya sabéis que nosotros estamos abiertos a recibir vuestras experiencias, como han hecho todos los amigos que las han contado hoy, aunque las hayamos contado nosotros, pero realmente las han contado ellos. Y bueno, ya sabéis las diferentes vías de contacto en la búsqueda radio@gmail.com, los grupos de WhatsApp, que ahí nos encontráis a José Antonio y a mí, bueno, el grupo de WhatsApp y Telegram, que los encontráis a José Antonio y a mí, y podéis después escribirnos privadamente a nosotros. Bueno, nuestras cuentas de Facebook, Yolanda García Mena, José Antonio Roldán Sánchez, Instagram, Yoli Garme, Hijas Roldán, X, LB Misterios. de Misterios, y bueno, también me parece que tenemos... X es el Twitter, no es una Sí. película porno. Sí. Sí, en Instagram también tenemos en la búsqueda radio. En TikTok. Y en TikTok también, o sea que tenéis muchas maneras de poneros en contacto con nosotros. ¿Recordáis la semana pasada que expliqué una historia que nos había pedido nuestro hijo John, para que le hizo muchísima ilusión escuchar que le habíamos contado? Pues nos dijo, mamá, papá, quiero que contéis otra. Qué bien lo haces, mamá, papá. Sí, es que es así, quiero que contéis otra. En realidad te cogió y dijo, mamá, ven para acá. Sí, ven para acá. Me llevó a la habitación. Sí, te llevó a la habitación. Sí, no, es que fue buenísimo. Me llevó a la habitación y me dice, mamá, pues ahora quiero que expliques esta historia. Y tucutú, me la explicó. Que yo pensé, jolines, podrías coger, es más, me hubiera gustado que haberse puesto conmigo delante del micrófono y que él mismo la contara, pero es un poco vergonzoso y no lo he querido hacer. Bueno, no hay que forzarlo. No, ni lo voy a forzar por nada. La cuestión es que esa experiencia me la he apuntado para que en el próximo programa la expliquemos, porque a él le hace ilusión y yo sé que muchos buscadores, aunque no sea una experiencia real, supuestamente real, ¿vale?, como la de nuestros buscadores, pues les puede llamar la atención. Y mira, precisamente también es de Japón. Mi hijo, por lo que sea, les gustan las leyendas Pero estas es lo que terroríficas de decimos, Japón. que no hay manera de que tenemos todo... Ya le he dicho Voy a que decir busque una cosa, diferentes lugares del mundo, que no se centre solamente en Japón. Claro, ahora voy a decir una cosa muy burra, que el otro día editando el programa, bueno, lo poco que tengo que editar ahora, dije, bueno, que tenemos, es que le sale esta experiencia porque a pesar de tenerlo capado, al niño no. Al móvil o a la tablet, ¿sabes? Aunque no es muy de tablet. No lo entiendo. Pero bueno, ahí está. La semana que viene, bueno, el próximo Pero no has programa. dicho cuál es, una experiencia, o sea, No, es la una voy a historia decir, japonesa.
ya cuando la vaya a explicar ya diré que muchos la conocerán, porque yo la había escuchado. Es más, No lo digas. explicarás también, de haberlo escuchado en otros podcasts o haberlo leído yo misma, lo que se supone que tienes que hacer, que es muy curioso, para que no te ocurra nada, porque claro, te explican siempre, bueno, pues si contestas tal, te pasa tal. Es que tampoco quiero explicar para que no se sepa. Pero en algunos sitios sí que te explican supuestamente qué es lo que tienes que hacer para que no te ocurra nada. Ya, y ahora también Que podemos... es súper sencillo, pero bueno. Bueno, por eso la gente está diciendo que está hablando esta mujer. Lo que también es súper sencillo o muy extraño, porque ella no ve contenido de misterios, como la pequeña de la casa, Sí, ¿vale? sí. No sé, te pregunta como... ¿Va a venir el hombre del saco? Sí, cosas así. Sí, bueno, pero es que ya contaremos algún día, porque desde que tenemos a los peques, no nos han pasado, pero por ejemplo, ya nos ocurrió con John, que me parece que algo explicamos, de que le había parecido ver algo, o que hablaba con algo, me parece que en algún programa lo hemos explicado, Sí, pero lo es que hemos explicado. con Ivette, creo que lo que me ha pasado con ella no lo hemos explicado. No, porque no teníamos programa, o sea, se la ha podido explicar a cualquier Es que persona. no lo sé. Yo Mira, diría lo que voy a no. explicar. Voy a explicar así un poquito por encima, así una de las cosas que me han dejado un poco tocada con Ivette, ¿vale? Con la pequeña. Pero, un momento, ¿no podemos cabecera o...? No. Bueno, momentos... No, porque a ver, Madre e hija. igual que nuestros buscadores cuentan sus experiencias, nosotros también la contamos. A ver, lógicamente yo no he visto nada. Yo no sé si la niña se lo ha imaginado, no lo sé. La cuestión es qué pasó. Yo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo es una vez que fuimos a Barcelona, estuvimos allí pues pasando el día, volvimos, se quedó medio dormida, que a lo mejor puede también tener que ver con esto, ¿vale? Se quedó medio dormida en el coche, no era en este piso, pues este piso hace medio año que estamos aquí, estamos hablando del otro piso donde hemos estado viviendo durante 10 años. Y bueno, la cuestión es que estábamos a punto de llegar allí a la vivienda, la niña se había quedado dormida y no recuerdo exactamente qué edad tendría, tal vez tendría 2 añitos, unos 2 añitos creo que tendría, ya va a hacer ahora 4, pues unos 2 añitos, casi 2 años. Bueno, se había quedado dormida, vuelvo a decirlo nuevamente, llegamos allí, la despierto, se quedó así como... vale, pero se despertó. ¿Vale? Pues nada, recuerdo que tú fuiste a aparcar el coche, John y Betty y yo pues subimos al piso y fui a cambiarla, a ponerle el pijama porque ya era tarde y llegamos a nuestra habitación porque recuerdo que fue en la habitación de matrimonio y la niña la tumbo en la cama y se empieza a tapar los ojos. Se empieza a tapar los ojos, digo, pero nena, ¿pero qué haces? Y venga a taparse los ojos, Y yo, pero nena, ¿pero qué haces? Y al igual que se estaba tapando los ojos, nosotros teníamos teníamos y tenemos, ¿vale? Pero bueno, en aquel momento la teníamos en aquella habitación, tenemos una cómoda muy grande y en aquel momento pues teníamos un armario bastante gigante, ¿vale? Que ahora lo tenemos repartido en 2 habitaciones, pero en aquel momento en la habitación de matrimonio nos cabía de lado a lado de la pared, quedaba perfecto, y entre ese armario y la cómoda había un hueco. Pues cuando ella deja de taparse los ojos, veo que empieza a mirar a ese hueco y se vuelve a tapar los ojos. Mira, pero con miedo, miraba con miedo. Yo decía, mi hijo, o sea, John y yo nos mirábamos como diciendo, ¿pero qué le pasa a esta niña? Cuando todavía creíamos que era una niña que no solía tener miedo a las cosas. Sí, porque ahora es una miedosa. Y nada, y vuelve a mirar al sitio, vuelve a taparse los ojos. Y claro, yo ya me empecé a asustar un poquito. Y la niña pues seguía igual. La niña ya decía alguna cosita, ya se sabía explicar, lo típico el niño, no sé qué, no tampoco hablaba fluidamente, pero se sabía explicar. Le digo, pero cariño, ¿pero qué estás mirando? ¿Qué te está dando miedo? Y me dijo que había un niño ahí en la esquina de la cómoda.
un niño que estaba ahí agachado, o sea, con sus palabras, que había un niño agachado ahí. Bueno, imagínate, pues nada, pues yo la cogí y me fui para afuera, porque a mí cuando me da algo miedo me empiezan a caer lagrimillas. Bueno, menos mal que has dado ese detalle. La cogiste y te fuiste para afuera, ¿no? Sí. Como Y nada, luego ya se le pasó, recuerdo que volvimos a la habitación al cabo del rato y la pobrecita iba mirando como cuando tú entras a ver si sigue algo ahí, ¿vale? Iba mirando así y ya bien, ya no, por lo que se ve no veía nada y ya está, y ahí se quedó la cosa. Pero bueno, que otro día os explicaré más cosas que me han ocurrido con Ivette, porque tela. Ahí queda eso. Suelta esa historia. No, ya contaré más, porque también recuerdo otra. Recuerdo otra también con Ivette. Pero bueno, esto ya será en los próximos programas. Estamos aprendiendo técnicas para mantener en vilo al personal, ¿eh? Sí. Ah, también estamos rondando otra vez el tema del parking. Sí. Nos han enviado unas fotos muy curiosas. Tenemos también un testimonio que no omitimos en su momento. El tema del parque, para quienes seáis nuevos, vais a unos programas más para atrás. No sé si tú recuerdas qué programa fue, que estuvimos hablando con una chica, sí, con Sandra. Con Sandra, y nos explicó pues cosas que ocurrían en un parking de Barcelona, ¿se puede decir? ¿Parque Barcelona? Sí, porque no vamos a decir la localización. Que aún estamos a la espera de ir. Esperemos que ya pronto, ahora que ya los peques son más grandes y tal, podamos acudir. Pues bueno, la cuestión es que nos ha enviado unas fotografías que a mí realmente me han parecido bastante extrañas, hay que examinarlas bien. Y si volvemos a trocar el tema, ya pasaremos esas fotografías al grupo de WhatsApp y a ver qué opinan los buscadores que tenemos allí y los que se quieran ir, bueno, WhatsApp y Telegram, y a ver qué opinan ellos. Sí, también nos ha llegado otra fotografía que estaría más enmarcada dentro del tema OVNI, que sí que puede tener una explicación racional, técnica, y que estamos a la espera de hablar con... No tengo un contacto con ese nombre. ¿A quién te gustaría enviar? Nada. Esto, ¿has visto lo que acaba de pasar? Pues sí, bueno, sí. Luego pasan cosas. Es que no se pueden hablar de estas cosas, madre mía. Bueno, a ver, hija mía, que ha sido el... Pero se ha activado solo. Ay. Sí, lo preocupante es que lo tengo puesto para que no se escuche, pero bueno. Venga, vamos a dejarlo, bueno, eso sí. Bueno, estamos esperando hablar con la persona que ha tenido la experiencia, el que hizo la foto, básicamente, para que nos cuente un poco del contexto de la historia, porque nos ha llegado a través de otra testigo, lo cual pues sea el caso explicable o no, se hace interesante. Sí. Por la confianza de la testigo en sí. Y si te parece bien, vamos despidiendo el programa, porque si no vamos a por los niños, no vamos a poder contar. Que vaya tardecita tenemos, piscina, deporte, bueno, vamos allá. Ese es el terrorífico mundo de las extraescolares. Sí. Pues nada, queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Os recuerdo que nos dejéis comentarios. En esos comentarios podéis decir si os gusta el nuevo formato, qué pondríais, qué quitaríais, siempre con respeto, ¿vale? Y bueno, nosotros esos comentarios nos van llegando y nos hacen aprender programa tras programa. Así que muchísimas gracias nuevamente, José Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Pues eso, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Queremos saber tus experiencias con lo paranormal, ovni, insólito y extraordinario.
Escríbenos a enlabúsquedaradio@gmail.com. Manda un mensaje a nuestro WhatsApp o Telegram 673 44 50 80. Esperamos tu participación en ELB. En La Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.